Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 8 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que mañana, pues 60 años de aquella gesta del 9 de enero de 1964. Todo en un día en el que Suntrax ha dicho que llevará a cabo cierres parciales y medidas de fuerza. No descartan la huelga, pidiendo la reapertura de sus cuentas en los bancos oficiales. Un día en el que Ecuador, pues, nuevamente a la palestra, con esa fuga de uno de los prisioneros más peligrosos. Los grupos pues, delincuenciales ecuatorianos les han dicho al presidente Noboa: Ecuador no es El Salvador. Milei dice que no negociará en este decreto de urgencia para pues, voltear la economía argentina como quien voltea una media. Brasil hoy recordará el intento, bueno, el asalto llevado a cabo por bolsonaristas bueno, en la llegada de Lula da Silva al poder, un año en el poder. Y bueno, desearle la pronta mejoría a Jaime Edgardo Dueñas, al Chori Ortega y sobre todo a Delfia Cortés, quien hoy está pues, en la unidad de cuidados intensivos en la Caja del Seguro Social. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lunes 8 de enero del 2024. Yo escribí aquí 2023, Opa. pero es 2024. Ya estamos en... Lo primero que debo decir, Fernando, es a nombre de este colectivo de noticias, de televisión, radio, este complejo, enviar nuestra solidaridad y nuestras mejores oraciones a la periodista Delfia Cortés, que sufrió un derrame cerebral serio. ¿Serio? Se encuentra en un estado muy delicado y es nuestro deseo que se recupere y rechazar, pero rechazar con firmeza aquellos que utilizando una situación difícil como esta, y que ayer utilizaron otra, ayer digo, hace unos días, contra Delfia con respecto a su hijo. Rechazar eso, porque dice más de los que lo escriben de a quién va dirigido el mensaje. Hay gente que cree que esto es periodismo. Eso no es periodismo. Eso no es nada. Es una bajeza lo que es. Entonces uno tiene que ser precavido frente a eso. Sí. Porque estas cosas son las que llevan a las naciones a los enfrentamientos dolorosos. Y sobre todo un país como el nuestro que no está acostumbrado a esto. Nosotros los panameños y panameñas somos respetuosos. Entre las cosas que nosotros respetamos, Fernando, es el dolor ajeno, sobre todo cuando hay enfermos de gravedad. O incluso si nosotros nos encontramos en un mundo en el que diferimos. Sabemos distinguir que la característica de este mundo hoy es precisamente la divergencia de las ideas. Es eso. Y la democracia al final del día es el respeto que debemos tener a los demás. Hay gente que se siente incluso satisfecha de haber pertenecido a la creación de Foco. Satisfechos. Lo dijeron en una entrevista que hicieron en un periódico. Yo no me sentiría satisfecho con nadie que utilice el dolor ajeno para atacar a... Nosotros, en este colectivo, Fernando, estimados televidentes, radioescuchas, enviamos nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos y nuestras oraciones a Delfia Cortés. Y esperamos que pueda enfrentar con éxito esta difícil situación que le pone la vida. Segundo, queremos expresar también nuestras condolencias a la Iglesia Católica Juan Pablo Varela. por la muerte del obispo auxiliar Pablo Varela. En lo personal me tocó en algunas veces que fui invitado a la reunión de los altos jerarcas de la iglesia, conversar y discutir
con los obispos temas nacionales. Y pierde la Iglesia un digno representante. Le extendemos a la Iglesia Católica Panameña nuestras condolencias por la pérdida. Y a la USMA, fue rector de la USMA. Y rector de la USMA, el obispo distinguido intelectual, el monseñor Pablo Varela. Algunas noticias usted debe conocer de arranque del día. Este fin de semana, espero que hayan pasado un buen día de Reyes. Y hubo mucha gente en el interior. Sí. Y en las playas había luz y agua. Eso es más importante. Cosa importante. Ese es el reporte que tengo. Bien. Pero también el fin de semana se detuvo allá en la frontera a Richard Pfeiffer. ¿Recuerdan de él? Bueno, entiendo por la información que sale publicada en el periódico Crítica que está bajo detención aquí en cárcel panameña por instrucciones de un fiscal en la que sigue una causa. Richard Pfeiffer, que iba rumbo fuera del país, fue detenido allá en la frontera con Costa Rica. Esa es una noticia de carácter nacional. Pero hay una noticia de carácter internacional que no aparece en ningún medio, pero que tiene una importancia estratégica para la República de Panamá. El Congreso de los Estados Unidos, a través del presidente, el líder de la mayoría del Senado, el senador Chuck Schumer, y el jefe de la Cámara de Representantes, el representante Mike Johnson, anunciaron anoche, ayer domingo, un acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata para lograr dar los fondos al gobierno federal. Recuerda que este 19 de enero se vencía el plazo para ese acuerdo. Bueno, ese acuerdo que se firmó ayer le pone 1.660 billones de dólares adicionales al presupuesto de los Estados Unidos para que termine el 24. Incluso resuelve parcialmente en desarrollo el aporte de los Estados Unidos a Ucrania, a Israel, a cambio de que se mejoren las condiciones de financiamiento para el control de la migración ilegal. Este es un acuerdo que dice mucho a favor de la manera como el representante Johnson y el senador Shaw, que representan a los dos partidos que están en ese hemiciclo, que es el Congreso de los Estados Unidos, que lo compone el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Bueno, porque los Estados Unidos es nuestro principal socio económico, es el principal usuario del Canal de Panamá, es el único país sobre el cual nosotros tenemos un tratado de neutralidad firmado. Es un país que tuvo aquí por muchos años, hay una comunidad norteamericana aquí y hay grandes inversiones de los Estados Unidos en la República de Panamá, de lo que significa que a nosotros nos interesa que a los Estados Unidos le vaya bien. El que dude eso, sí, no está entendiendo absolutamente nada de la economía panameña. Y le voy a hablar ahora sobre el 9 de enero. Creo que esta es una noticia de carácter muy importante que usted debe saber. Hubo acuerdos. Ahora, este acuerdo tiene que pasar por el Senado. Primero a la Cámara y el Senado, pero con el apoyo demócrata y con el apoyo de un sector de los republicanos, bastan 15, 20 votos para resolver este problema. No hay duda de que la minoría republicana ultraderechista, si usted le quiere dar un nombre, pero conservadora, ultraconservadora, se opondrá al acuerdo. No obstante, creo que tienen los votos y tienen los votos en el Senado y lo deberían pasar antes del 19, que es la semana que viene. Es una cosa importante que usted debe saber. Otra cosa importante que usted debe saber hoy es que este 13 de enero hay elecciones en Taiwán. ¿Y por qué nos interesa en ese proceso electoral? ¿Por estar mezclado y involucrado donde no. Es porque a nosotros nos interesa la estabilidad del estrecho de Taiwán
la estabilidad de la República Popular China y la estabilidad de Taiwán. Nos interesa como nación. ¿Y por qué nos interesa? En primer lugar, porque China popular es la segunda economía del mundo y porque nosotros, Fernando, es el segundo usuario del canal de Panamá. Y además, China tiene importantes inversiones en la República de Panamá. Nos interesa que Taiwán dé elecciones libres y democráticas y que la solución del problema de la integración de China se dé en el marco del diálogo y no de las amenazas permanentes a las que está siendo sometido Taiwán, como un elemento de unidad para la República Popular China. Usted observa que cada vez que China Popular tiene problemas internos como lo tiene ahora, ¿y quién no los tiene ahora? La pregunta sería esa. Recurre a esto con el criterio de elevar el nacionalismo, pero Taiwán como tal, el Taiwán moderno, no ha sido nunca miembro de China Popular, pero sí creemos nosotros, y esa es la teoría de la República de Panamá, que debe haber una unidad y que existe una sola China y que la solución del problema de Taiwán pasa por una negociación en la que se respete los intereses de Taiwán. Además, Taiwán es una potencia importantísima, entre otras cosas en la inteligencia artificial, en el desarrollo de los microprocesadores. Es el país que más microprocesadores produce en el mundo. En el mundo. Para que tengamos claro de lo que estamos hablando. Y tiene excelentes relaciones también con la República de Panamá. Por el partido Kuomintang, el partido de oposición, compite William Lai, compite Hao Yaoji, ese es el del Kuomintang. Y por el Partido Democrático Popular, William Lai Xin-yat es el candidato que respalda al actual presidente Tsai Ing-wen. Una mujer, ella es la segunda. La primera mujer. No, la segunda. Que ocupa la presidencia de Taiwán. De manera que estaremos pendientes de lo que ocurre este fin de semana en Taiwán, que es una elección importante. Y también estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos políticos en los Estados Unidos y en Guatemala. Ante las cosas que están dándose allá. Pero antes de pasar a Guatemala, y le doy la información de Israel, hay serias dudas en el Pentágono, entre otras cosas, porque ustedes deben saber que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Austin, estuvo en cuidados intensivos sin decirle al presidente. Wow. El presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado y el jefe el consejero de seguridad de los Estados Unidos no sabían que el general Austin estaba en cuidados intensivos en el hospital militar norteamericano. No fue hasta el viernes y el fin de semana que el presidente habló con Austin el sábado. Eso nunca había pasado en los Estados Unidos. Como el jefe del ejército más poderoso del mundo se enferma, estaba en cuidado intensivo y el presidente, que es el comandante en jefe, no se enteró. Esto es una gran polémica en este momento en los Estados Unidos. Bueno, hay serias dudas en el Pentágono que Israel, frente al desgaste que ha tenido en Hamas y los cohetes, acuérdense que cada vez que usted lanza un cohete de eso, igual que Putin, usted está gastándose $100 millones. Está quemando $100 millones. Eso es lo que está haciendo. Para lo que nosotros aquí folclóricamente vemos, cuando usted ve una encendida de cohetes de Navidad o de carnavales, ahí se gasta plata. Imagínate esos cohetecitos. Ahora imagínese en estos misiles intercontinentales, una multimillonada se gasta ahí. Entonces Israel, hay dudas razonables en la inteligencia norteamericana que Israel tenga la capacidad de enfrentar con éxito rápido una confrontación con Hezbollah, el principal ejército de grupos radicales y terroristas armados por Irán, que están armados hasta los dientes, con más de 100.000 hombres bajo las armas. Hay preocupaciones sobre esto. Y hay preocupación por la extensión de la guerra
la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania se encuentra en Cisjordania, visitó una aldea cercana de judíos en el área de Cisjordania. La primera ministra Annalena Baerbock estuvo allá y está ahora mismo en Cisjordania. Hablando, y cito, lo anoté aquí, Israel, dice ella, debe proteger a los palestinos. Ella reconoce el derecho de Israel a la defensa y sobre todo a enfrentar a los grupos terroristas. Lo que ella dice es que la masacre que ella está viendo, no solamente en Gaza, sino los muertos que están ocurriendo en Cisjordania, no tiene justificación para ella. Esto eleva los niveles de confrontación de la política exterior de Israel y pone a Netanyahu en una situación complicada. Recuerde que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia echó por tierra la reforma, la reforma judicial que intentó dar un golpe de Estado a la democracia en Israel. Entonces lo que está proponiendo el mundo europeo es una solución negociada para la creación del Estado palestino, tal como fueron los acuerdos de Oslo, y la creación el fortalecimiento y protección de la seguridad del Estado de Israel, que es una democracia que ha probado su existencia y que Netanyahu, con la reforma que intentó hacer, la puso a prueba y Hamas se aprovechó de todo esto y del descuido de la seguridad para hacer la brutalidad que hizo en Israel. Porque lo que hizo en Israel, Fernando, sí, es eso, una brutal agresión que ha sido respondida por Israel, sí, de forma también, en una forma brutal también. Brutal. En ese mundo de confrontación se extiende por la región, por Irán, por Irak, por Siria, la posición de Turquía, el problema del estrecho del Perro, la comunicación entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo a través del Suez, pone en peligro el 15% de la mercancía que circula por esa área, más los problemas que tenemos nosotros entonces aquí en Panamá, con la sequía del lago Gatún, no el de Alajuela, pone en serias preocupaciones al mundo naviero por la capacidad del transporte marítimo para la distribución de la mercancía. La mercancía tiene ese sentido cuando se realiza precisamente la comercialización. Sin ella no tiene sentido. No existe mercancía hasta que no está en el mercado. ¿No? Entonces, esta situación compleja que se extiende a África y se extiende a nuestro continente, afecta en los Estados Unidos los problemas internos que tiene. Y en Europa, y que en Japón, después del terremoto, ya saben que los muertos sobrepasan los 161. Las provocaciones que está haciendo Corea del Norte al suplir de misiles y además de drones a Rusia, y también está metiendo armas en Yemen. La inteligencia surafricana, de Corea del Sur, que es muy buena, es mejor que la coreana. Y los Estados Unidos tienen evidencias claras de que este suministro se está dando. Y Ucrania sabe ya que cohetes de coreanos están cayendo en su territorio. En ese marco, nosotros, los panameños, celebramos y podemos celebrar siempre recordando a nuestros héroes con respeto. El 9 de enero, una de las gestas más gloriosas de nuestra historia nacional. El 9, 10 y 11 de enero del año 64, hace 60 años. 60 años ya. Nuestros jóvenes, nuestro pueblo, se inmoló ante el altar de la patria en la búsqueda de la solución al problema que nos diera a nosotros la solución a las fuentes de conflicto de la existencia de una colonia en el corazón de nuestro país.
y que se aprovechara de nuestro principal recurso. En ese momento, esa acción produjo una transición histórica. Pasamos de los procesos de negociar al tratado, hay uno Guarila, pasamos al proceso de abolir esos tratados. Y que en el 64 hubo intentos y se produjo los tratados, te recordarán, Robles Johnson o Johnson-Robles, como usted quiera, que no resolvían las fuentes de conflicto. Y cuando Omar Torrijos llega al poder, esto se va a convertir en un problema y la primera cosa que hicimos en términos de nuestras relaciones con los Estados Unidos fue declarar que los tratados Robles-Johnson no resolvían las causas de conflicto y como consecuencia exigimos la negociación de un nuevo tratado. Y se lanzó junto a nuestro país, junto a nuestros trabajadores de las bananeras, junto a los maestros y profesores y a la intelectualidad de la clase media panameña, que llevó el peso de todo esto. Lanzamos una campaña internacional para internacionalizar nuestra lucha y se celebró aquí en el 73, Fernando, el Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos nos vetó a nosotros, pero el mundo vetó a los Estados Unidos y desarrollamos toda una campaña hasta que llegó al poder el presidente Carter. Pero habíamos avanzado ya con los acuerdos Taft-Kissinger en el desmantelamiento de esto. El canciller que murió no hace poco, el año pasado, Kissinger entendió perfectamente y después lo vino a comprender con toda claridad el presidente Carter, de que era necesario hacer un cambio sustancial en el estatus de esta colonia aquí en Panamá. Y logramos una química política entre el general Torrijos y Carter, química que la llevamos al mundo, a Europa, a Asia, a todos los países del mundo, donde por aquí, por este país, pasaron decenas de senadores norteamericanos, a favor y en contra. Y el presidente Carter se empeñó a fondo, en esta lucha, haciéndole, por ahí hay un libro que se llama Carter, léaselo, que desde el ángulo de los Estados Unidos explica lo que él tuvo que hacer dentro del Senado para complacer a 11 senadores y lograr los 68 votos necesarios para tener los 2/3, los 67, perdón. Y nosotros al final logramos el levantamiento. Fue el último jalón que dimos, la generación bajo el liderazgo de Omar Torrijos y los panameños que participamos en ese proceso. Y fuimos a un plebiscito donde más del 60% de los panameños votaron a favor del tratado y después fue ratificado. Después fue ratificado por el Senado de Estados Unidos y hoy solo queda un tratado. De neutralidad. El Tratado de Neutralidad. Entonces, esa lucha que el pueblo panameño dio, la dio en medio de una lucha mundial que había en África, en la lucha contra el colonialismo, lo había en Vietnam, en el área de Asia, Camboya, Vietnam, Laos. La había en muchos países africanos, con grandes dirigentes, entre ellos que nos apoyaron a nosotros, entre ellos Mandela, Amílcar Cabral, para mencionar solamente dos. Entonces la República de Panamá tiene una gran experiencia en la lucha internacional. Y esta generación que comandó Torrijos no se dio bajo la bandera de ningún extremismo. Se dio bajo una consigna muy simple, con la izquierda y con la derecha, con Panamá. Exacto. No llegamos a los extremos, ni nadie le permitimos que llevara a los extremos posiciones que no permitían la negociación. Los Estados Unidos hizo su parte. Le costó a los senadores norteamericanos suscribirle. Entre esos senadores que aprobó el tratado está el presidente Joe Biden, que era su primera
presencia en el Senado de los Estados Unidos. ¿Y por qué le quiero contar esto y recordar a nuestros mártires? Porque ellos con su sangre establecieron la meta. La meta era que tenía que ser potables los tratados, tenían que resolver las fuentes de conflicto y pasar el control del canal a Panamá, como efectivamente hoy tenemos ese canal. Hoy. Y por una lucha consecuentemente desarrollada por el general Torrijos y por la generación que participamos junto a él en ese desarrollo y con el apoyo internacional complejo, hoy Panamá se encuentra en una situación bien interesante, compleja, porque el mundo es complejo. Porque además los pueblos del mundo sienten otras necesidades. Es lo que usted ve en Argentina. Ayer el presidente Milei, hablando por Radio Mitre, expresó con claridad que no iba a hacer ninguna concesión y se acabó. Y esto o hacemos la reforma o hacemos la reforma. Milei. Argentina se enfrenta a grandes cambios. El presidente Noboa se enfrenta a grandes cambios. Oh. El presidente chileno, el joven Boric, se enfrenta en estos 2 años a la toma de conciencia que ya tiene de que para gobernar se necesita cierto nivel de consensos con todas las fuerzas políticas. En América Latina toma conciencia la importancia que tiene Venezuela que vuelva al redil de la democracia y que de verdad en Guatemala, Fernando, deje la conspiración contra el golpe de Estado contra Bernardo Arévalo y se instale este 14 de enero el gobierno de él y que responda él a los intereses de Guatemala. Y termino con esto. Mire lo que está pasando. Si usted mira las estadísticas de lo que está pasando en nuestro hermano país, de Costa Rica. En Costa Rica, el año 23 terminó con 907 muertos por asesinatos brutales. La República de Panamá terminó con 508. O sea, esto que usted llama la Suiza está en medio de una gran evolución de la violencia criminal que deja estas pandillas que vienen en esas oleadas y estas migraciones que vienen también de Nicaragua. Hay un gran problema de seguridad en el hermano país y hay un gran problema de incertidumbre política en Colombia. Nosotros en Panamá tenemos problemas, pero no son de la misma magnitud. Lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo es en las tareas mínimas. Por eso estamos opuestos, Fernando, a esta alianza macabra que en las redes sociales ha surgido. Le está insultando a la gente en una forma violenta, a las mujeres, e irrespetándolas, tratando de que no haya participación femenina en la lucha. En la lucha del 60, que lideró Omar Torrijos, la mujer jugó un papel importante. No voy a mencionar nombres, se me caerían muchas dirigentes nuestras que participaron en ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar y aprender a respetar las diferencias y viendo el mundo que ha pasado, entender que el 9, el 10 y el 11 de enero marcaron la siguiente etapa. No es el desorden en la calle, es el orden en entender que las transformaciones tienen que tener una fuerza mínima. Y Omar Torrijos lo logró con el golpe del 68, en la generación que le acompañó en todos los procesos de negociador, post-negociación, hasta su muerte. Hubo la capacidad política de entender la situación global. Panamá tiene en sus partidos políticos, le guste o no le guste, a los llamados independientes o antipartidos, el mejor talento para dirigir este país está en los partidos políticos de esta nación. Entenderlo nos llevará a nosotros a buscar el camino complicado del 24.